economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Acompañan a Mariano Obarrio en Unas cuantas verdades. Descubrí el corredor de los Andes y viví momentos inolvidables. Disfrutá paisajes únicos y actividades para toda la familia. Senderismo, rafting, pesca, cabalgatas, mountain bike, kayak y tirolesa. Explorá el laberinto más grande de Sudamérica y viajá en el viejo expreso patagónico La Trochita, con servicios y gastronomía de primer nivel. Tu próximo fin de semana está cerca. El corredor de los Andes te espera. Chubut Turismo, corazón de la Patagonia. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. ¿Te agarró el granizo en medio de la ruta? Cuando algo se complica, te la hacemos fácil. En Experta Seguros tenemos el seguro de auto que necesitas. Contrata tu seguro de auto con nosotros. Consulta con tu productor asesor de seguros o ingresa en www.experta.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llama al 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0880. Entre Ríos es el mejor lugar para invertir. Ubicación estratégica, energía disponible y herramientas que te acompañan. Con el régimen de incentivo a las nuevas inversiones accesa a beneficios fiscales, descuentos en energía y reintegros en obras. Súmate al crecimiento. Conoce más en entrerríos.gov.ar. Gobierno de Entre Ríos. Ojos en Alerta es una herramienta de seguridad que conecta a los vecinos con el Centro de Operaciones Municipal para prevenir delitos en tiempo real. Ojos en Alerta viene a cambiar la seguridad en San Isidro. Vamos a vivir más tranquilos y lo vamos a lograr juntos. San Isidro Seguro. San Isidro Municipio. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Grupo Petersen. Desde 1920 construyendo el país. Tigre es modelo de gestión. 180 móviles y más de 2.000 cámaras que monitorean las 24 horas. 23 centros de salud, 3 hospitales de diagnóstico y 4 hospitales especializados. Materno-infantil, oftalmológico, odontológico y de hemodinamia. Y pronto, el Hospital Municipal de Alta Complejidad. Tigre, municipio. Hola, acá el Ratón Pérez. Con Galicia tus dólares crecen porque tenés cuenta remunerada en dólares. ¿Qué esperás? Descarga la app y hacete Galicia gratis. ¿Así está bien o quieren que lo diga la parejita mejor, Cartera de consumo por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. CUIT 3050001735. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.galicia.ar. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Obarrio te espera con Unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Vuelvan los honestos, los buenos ejemplos. Volver, quiero
mujeres y hombres sumando sus fuerzas. Pongamos de pie a la celeste y blanca, ponete la 10, sos nuestra esperanza. Volvé, quiero que vuelvas a ser el país que fuiste antes, porque siempre te banqué. ¿Cuántas veces te caíste? ¿Cuántos golpes recibiste? Pero dale, vamos juntos otra vez. Argentina, 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 vos podés, quiero que te levantes. Argentina, 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 vos podés, quiero verte grande otra vez. Somos héroes que galleros, los que nunca más volvieron, los que están en el olvido pero nunca se... Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Unas Cuantas Verdades, con todo el frío hoy de este viernes, pero ya afrontando el fin de semana. Estoy un poquito bajito en la imagen de nuestro YouTube, de nuestro streaming. Ahí estamos, tratando de enfocarnos, pero enfocarnos ya para un día complicado, porque más de una noticia desquiciada, ¿no? Estamos en un país ya desquiciado. Prácticamente es poco. Uno ya no le alcanza las palabras para describir lo que es este gobierno de Javier Milei. Para empezar vamos a decir que hoy está muy fresco, el día está lindísimo, pero hace muchísimo frío, 4 grados 2 la temperatura en este momento. Nos espera un fin de semana brillante, con sol a pleno, pero con máximas solamente de 14 o 15 grados, también muy fríos. La primavera se está haciendo esperar, se está haciendo esperar. Recién para el lunes 15 aproximadamente ya andaremos por los 20 grados o el domingo 14, pero por ahora vamos a pilotearla. Además, este fin de semana es un fin de semana muy político porque se vienen las elecciones provinciales, las elecciones de la provincia de Buenos Aires, que van a ser elecciones que el gobierno mismo de Javier Milei se encargó de nacionalizar de manera absolutamente torpe, ¿no? Porque nacionalizó y convirtió a estas elecciones provinciales en unas elecciones prácticamente que tienen que aparecen como un plebiscito de la gestión de Javier Milei. Ahora, ayer aparecieron muchas cosas, ayer surgieron muchas novedades. En lo que hace a la agenda dura, el Senado aplastó a la Libertad Avanza. Pero aplastó lo que se dice aplastó. Ganó por 63 votos contra 7 en el rechazo al veto del presidente Javier Milei a la ley de emergencia de discapacidad. Es decir, el Congreso había votado una ley de emergencia de discapacidad, el presidente la vetó, la Cámara de Diputados rechazó el veto ya la semana pasada y ahora le tocó al Senado ayer confirmar el rechazo del veto. Por lo tanto, la ley de emergencia de la discapacidad queda vigente, queda en pie. Esa ley otorgaba más recursos para atender a los discapacitados, algo que por lo visto el presidente Javier Milei no quiere, mientras que se han descubierto casos de coimas de Karina Milei, de Lule Menem, según lo denunció Diego Españolo, el que era hasta hace 2 semanas el titular, el director de la Agencia Nacional de Discapacidad. La ley salió votada, es decir, el rechazo al veto salió votado por amplia mayoría. 63 votos rechazó al veto de Javier Milei y solamente hubo 6 votos que avalaron el veto, o 7 votos que avalaron el veto, solamente el bloque de la Libertad Avanza y una aliada, una aliada del PRO. Bueno, resulta que esto es lo que pasa en términos de de la agenda rígida. También el Senado, hubo otra ley por la cual el Senado votó mayoritariamente la modificación del régimen de los DNU. Y ahora tiene que pasar a diputados.
¿Esto qué quiere decir? Que los DNU ya no tienen el mismo régimen que antes y esto le podría complicar al gobierno el futuro de su gobierno, porque con esta nueva ley del régimen de DNU le va a resultar más complicado a Milei poder gobernar mediante los DNU, poder firmar DNU para cualquier cosa, como lo viene haciendo hasta ahora, ¿no? Con lo cual dificulta completamente la ley, dificulta completamente el régimen por el cual un presidente puede dictar decretos de necesidad y urgencia. El proyecto tuvo media sanción, ahora fue girado a diputados, recibió 56 votos. Este número es importante porque en el anterior del rechazo al veto hablamos de 63 votos, ahora 56 votos. Están muy por encima de los 48 votos. Los 48 votos son los 2/3 del Senado para, por ejemplo, hacer juicio político a un juez o hacerle juicio político al presidente. Con lo cual estamos viendo ya que las leyes de diputados y del Senado salen votadas por más de 2/3. Esto es un número significativo, más que significativo, y ahora les voy a decir por qué. Porque hay muchas versiones, y muy fundadas, de que si a Milei no le va bien en las elecciones de octubre, y a este paso es muy probable que no le vaya bien, hay que ver qué pasa el domingo, ¿no? Porque el domingo hay elecciones en la provincia de Buenos Aires y fueron prácticamente plebiscitadas por el gobierno nacional. Hay que ver cómo sale el domingo Milei en las elecciones, después del caso Andis, después de haber llevado barras bravas al acto de cierre en Moreno, después de todo lo que pasó en el acto de Moreno, de un acto que tuvo 1.500 personas en un predio donde pensaban juntar 10.000, en donde Javier Milei se negaba a subir al escenario, tuvo un ataque de furia antes de subir al escenario por la poca gente que había en el acto, despotricando contra todos los organizadores del acto, contra el Ramón Menem Vera, contra Sebastián Pareja, porque estaba muy pero muy vacío el recinto donde él pensaba que iba a estar lleno, pero además había más policía que gente. Bueno, en esta ley de ayer, y ahora nos vamos a referir a las barras bravas, porque esto es otro acto, digamos, que ya sobrepasa el límite de tolerancia, ¿no? Que Javier Milei, el candidato anticasta, haya llevado a barras bravas a un acto de cierre de campaña, evidentemente está denotando que se pasó de la raya. Mostró la última hilacha que le faltaba mostrar. Desnudó toda la farsa que nosotros venimos contando, que es Javier Milei desde junio del 2023, porque nosotros lo venimos diciendo desde junio del 2023 que Milei es la vieja política, es una farsa, es la peor mentira de la democracia argentina. Se presenta como un outsider, se presenta como un hombre limpio de la sociedad, fuera de la política, fuera de todas las prácticas horribles de la vieja política, y a poco tiempo de ni siquiera, digamos, de gobernar, sino de formar sus listas, dio cuenta de lo que realmente era, cuando metió a todo el peronismo dentro de las listas, con acuerdos de financiamiento, obviamente, para la campaña con el peronismo, y con acuerdos de fiscalización con el peronismo. Es decir, todo lo que nosotros venimos diciendo, y no me voy a cansar de repetir que lo venimos diciendo, no me voy a cansar de repetirlo aunque suene reiterativo, a veces hay que ser redundante en la Argentina porque las cosas más obvias hay que explicarlas. En la Argentina hay que explicar que el pasto es verde, que el cielo es celeste. En la Argentina hay que explicar que el hielo es frío, que digamos, el fuego es caliente. Es decir, hay que explicar tantas obviedades que hay que decirlas una y otra vez, y no me voy a cansar de decir que nosotros desde junio del 2023, cuando descubrimos que en las listas estaban llenos de masistas, contamos que Milei tenía reuniones con Massa, que Milei tenía reuniones con el peronismo, que Milei iba a ser un gobierno que iba a tener cierta, digamos, complicidad con el peronismo. Complicidad en términos de que, obviamente, en las disputas de la superficie, de la política, de la ideología, iban a estar enfrentados, pero en los métodos de gobierno, en los
en las formas de gobierno, en las cuestiones que tienen que ver con la transparencia, en las cuestiones que tienen que ver con lo delictivo, iban a estar siempre juntos. Y ahí los vemos, ¿no? Milei boicoteó todo el tiempo la ley de ficha limpia. Milei prácticamente le ha dado a Cristina Kirchner un papel preponderante, más allá de que Cristina Kirchner después fue presa por fallos judiciales que no tienen nada que ver con Milei, pero Javier Milei hizo todo para que Cristina Kirchner no fuera presa. De hecho, recordemos que ideó toda la campaña en función de polarizar contra Cristina Kirchner, ¿no? Pero volvemos al Senado, que ayer aprobó un proyecto para modificar la ley de DNU y va a limitar el poder de Milei. Este proyecto, descuéntenlo que en la Cámara de Diputados va a salir votado, ¿eh? Olvídense, este proyecto va a ser votado en la Cámara de Diputados, porque en la Cámara de Diputados ya hay más de 2/3 de los diputados que están buscando afanosamente, desesperadamente limitar a Milei. Pero no porque sean malos, conspiradores, golpistas, sino porque verdaderamente se están dando cuenta de que este experimento de Milei es un experimento absolutamente destructivo, y muchos peronistas incluso ya están empezando a pasarse facturas entre ellos por haber dejado y por haber apoyado en la fiscalización y por haberle financiado la campaña a Milei. Mirá lo que te estoy diciendo. Hay muchos peronistas que lo saben esto. Lo hablo con muchos peronistas, no es que se me ocurre a mí que esto es una tesis conspirativa, una teoría conspirativa, no, esto es algo que saben, un dato concreto que tienen los peronistas y que dicen se nos escapó de las manos el monstruo que armamos. ¿Armaron el monstruo para qué? Para boicotear a Juntos por el Cambio, obviamente. En el 2023 el gran peligro era una fija que iba a ganar Juntos por el Cambio, la presidencia de la Nación. Y como Juntos por el Cambio era prácticamente un número opuesto para ganar, tuvieron que salir a fabricar un candidato de mentira, un liberal de mentira, que era Javier Milei. Y la gente terminó enamorándose del loquito, del loco de la motosierra. Y también los argentinos tenemos que hacer un mea culpa de todo esto que está pasando. Recibió 56 votos el proyecto por el cual se modifican los decretos de necesidad y urgencia que van a limitar a Milei. Lo votaron Unión por la Patria, la UCR, el PRO y los federales. Y 8 en contra de La Libertad Avanza y la cordobesa del PRO bullrichista, Carmen Álvarez Rivero. Que Carmen Álvarez Rivero también fue una de las que votó en contra del rechazo al veto de Javier Milei. Carmen Álvarez Rivero es una senadora cordobesa, aliada a Patricia Bullrich o amiga de Patricia Bullrich, que vota todo a favor de Milei. Hasta los proyectos más descabellados que puedan imaginarse, bueno, los vota Carmen Álvarez Rivero. Y lo digo con todo el dolor porque yo tuve una relación de aprecio con Carmen Álvarez Rivero, pero bueno, la verdad que hoy está haciendo un papel lamentable. Esta ley va a servir justamente para limitar los DNU que van a tener que ser instrumentados de forma excepcional. Tienen menos requisitos que una ley ordinaria, para ser válidos. La modificación que estamos hoy proponiendo evita, dijo la cordobesa federal Alejandra Vigo, la modificación que estamos proponiendo evita la tentación de gobernar con la suma del poder político. El proyecto de consenso al que arribaron da un giro radical. Estipula que para quedar aprobado un DNU tiene que tener el aval de ambas cámaras por mayoría absoluta de los presentes. Es decir, que se fija un plazo de 90 días para que las dos cámaras voten a favor del DNU. Tienen que ser votados. Es casi como si fuera que, yo voto un DNU, pero que se transforma en un proyecto de ley. Empieza a regir el día que lo firmo, pero después tiene que ser votado por el Congreso. Con lo cual es absolutamente limitante, ¿no? Es decir, el DNU va a tener que tener consenso del Congreso. Hasta ahora ningún DNU tiene el consenso, el aval del Congreso fehaciente, ¿no? De lo contrario, el DNU cae. A su vez, si una sola Cámara lo rechaza, también queda derogado. O sea, hoy el DNU tiene que ser rechazado por las dos cámaras para perder vigencia. Si es rechazado por una sola Cámara, el DNU sigue vigente.
Esta es la diferencia. Hoy, cualquier DNU, cualquier decreto de necesidad de urgencia que vota cualquier presidente o que firma cualquier presidente, tiene que ser rechazado por ambas cámaras para perder la vigencia. Si es rechazado solamente por una sola cámara, el DNU sigue vigente. Ahora se invierte la carga y todos los DNU van a tener que ser aprobados por las dos cámaras para poder tener vigencia en un plazo de 90 días. O sea que es más exigente que una ley, porque una ley, el presidente puede enviarla y tienen un año para tratarla los senadores y los diputados. En cambio, el DNU se firma en el Poder Ejecutivo, empieza a regir y tienen 90 días el Congreso. Si en 90 días no aprobaron las dos cámaras, se cae, queda derogado. O sea, no rige más el DNU, no existe más. Con lo cual queda muy limitada la posibilidad de que un gobierno pueda gobernar justamente a través de los DNU. Pero lo más grave de todo, de lo que pasó ayer, y a esto me quiero referir porque me parece que es algo gravísimo, verdaderamente grave, fue la revelación que hizo el periodista Gustavo Gravia en el streaming de Ernesto Tenenbaum, en donde Gustavo Gravia denunció con nombres y apellidos los barra bravas que fueron a defender a Javier Milei o fueron a darle seguridad a Javier Milei en el acto del miércoles, en el cierre de campaña de Moreno. Los nombró con nombre y apellido, prácticamente todos eran hinchas de la barra brava de River Plate y algunos otros clubes del ascenso, y todos ellos eran oriundos de la localidad de Moreno, en la provincia de Buenos Aires. Mencionó, por ejemplo, a Ariel Pato Calvici, jefe de la barra de River, Matías Joel Saco, a un tal Tata, a Javier Bellino, a Sebastián Líder Barraza, a Carlos Negro López, a un tal Chucky, a Daniel Andrada y Damián Rosati, de Comunicaciones, que fue el que había llevado en moto a José Luis Espert en el acto de hace 10 días, cuando Milei tuvo que interrumpir una caravana por Loma de Zamora porque empezaron las piedradas o los piedrazos de personas que rechazaban la presencia de Milei en Lomas de Zamora. Hace 10 días, ¿se acuerdan? Que la caravana tuvo que frenar y después tuvo que huir, y Espert, como no podía estar en la camioneta o en el mismo vehículo que Milei, agarró una moto que lo llevaba o que le ofreció llevarlo y se escapó. Esa moto estaba manejada por Damián Rosati, hincha de Comunicaciones, que está imputado en una causa muy grave, por un delito muy grave, como barra brava de Comunicaciones, por una pelea interna que había en el Club Comunicaciones en relación a la actividad del futsal. Después vamos a ampliar ese tema. Pero, a ver, esto ya sobrepasa cualquier tipo de nivel de tolerancia. Sabíamos que el gobierno de Milei estaba conformado por peronistas, que era lo contrario de la lucha anticasta que buscaba llevar adelante Javier Milei y con la cual la gente lo votó. Ya sabíamos que había casos de corrupción en la ANSES, en el PAMI. Después surgieron los casos de corrupción y de coimas en el ANDIS, en la Agencia Nacional de Discapacidad. Ya conocíamos el nombramiento de ministros del peronismo, de figuras del masismo, de figuras del sciolismo, del propio Scioli, de toda esa relación que hay de vasos comunicantes entre Milei y el peronismo. Todo eso ya lo sabíamos. Nos terminamos de convencer con las denuncias en el Andis, con las coimas, con con Diego Españolo, con todo lo que se supo, con las luchas de espías, con la guerra de audios, con la guerra de inteligencia, de espías y de agentes de inteligencia. Pero ahora ya nos dimos cuenta, o por lo menos terminamos de darnos cuenta de que además de todo eso, Milei contrata a los barra bravas más peligrosos para sus actos de campaña, como este hincha de Comunicaciones que estaba custodiando a la caravana en Loma de Zamora y que le da su moto y que lo lleva en moto a José Luis Espert, o como los encapuchados de la barra de River que aparecieron en Moreno. Ya sobrepasa el nivel de desquicio que cualquier
ser humano normal de un país puede tolerar para un gobierno que se dice ser un gobierno que venía a luchar contra la casta. Si algo le faltaba a Javier Milei y a Karina Milei y al gobierno de los Milei, era contratar a barras bravas para darle seguridad nada más ni nada menos que el acto de cierre de una campaña incierta en donde muy probablemente a Milei no le vaya como espera en las elecciones del domingo. Ya seguimos, hasta las 10 de la mañana con unas cuantas verdades por Ecomedios, AM1220. Nos pueden ver por nuestro streaming, ecomedios.com, por nuestro canal de YouTube, Ecomedios, por nuestro canal de Instagram, @Ecomedios, y también a través de, si quieren mirarnos por internet en vivo, ponen Ecomedios en vivo y ahí aparecemos nosotros. Hasta las 10 de la mañana con mucha más información. Te espera, OnFit es de primera. En OnFit vamos a cuidarte. En OnFit venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220.
9:34 minutos, la temperatura sigue muy fría, pero con un día soleado, con un día impecable, 4 grados 2 la temperatura y va a ser frío todo el fin de semana, aunque va a estar muy soleado. Estamos repasando y mientras tanto ordenando nuestras noticias porque ha pasado de todo, Por ejemplo, hay novedades en la causa de las coimas de la Agencia Nacional de Discapacidad. ¿Por qué? Porque, se supo, o por lo menos los investigadores descubrieron que tanto Diego Españolo, que era el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, como la familia Kovalevker entregaron los celulares totalmente borrados, con un sistema de borrado de todos sus chats y de toda su información que hace imposible, por el nivel de tecnología que utilizaron, hace imposible reabrirlos para los peritos informáticos que están justamente en la investigación. Me dicen del juzgado de Casanelo, de Sebastián Casanelo, que es probable que entonces también se los impute a todos los que borraron los tweets por destrucción de pruebas, ¿no? Que es un delito también muy grave. De todas maneras va a haber otras pruebas, seguramente hay otras pruebas para analizar, además de los chats de los teléfonos, pero ya que hayan borrado toda esa información en sus dispositivos electrónicos, ya indica que hay un grado de culpabilidad y una posible comisión de delitos que son gravísimos, ¿no? Que es, ya de por sí destruyeron pruebas, con lo cual están analizando imputar ya a Diego Españolo y a los Kovalevker ya por ese delito también, ¿no? Entonces ya se sumarían y nos acercaríamos a una convocatoria, una citación indagatoria, ya no como testigo, sino como imputado. ¿Por qué? Porque hasta ahora lo que estaba analizando el juzgado de Sebastián Casanelo con el fiscal Franco Picardi, en base a la recopilación de pruebas, era justamente si iba a ser convocado Españolo como testigo o como imputado. Si es como imputado, tiene que ser llamado a indagatoria o se lo tiene que investigar durante una instrucción para luego ser llamado como indagado, ¿no? Y ya dictarle el procesamiento y eventualmente ir a juicio oral. Pero bueno, los peritos informaron al juez Casanelo y al fiscal Picardi que la eliminación del contenido de los dispositivos del exdirector del Andis impide acceder a conversaciones clave para la causa. Con lo cual borró pruebas, eliminó pruebas, un delito muy grave. No podrán ser recuperados, Repito, en el juzgado de Casanelo me acaban de decir hace pocos minutos que están evaluando si van a imputarlo por este delito, ¿no? Por la destrucción de pruebas, que es un delito no grave, sino gravísimo, porque está obstruyendo la investigación en una causa penal. Otro dato para tener en cuenta es, entre otros, ¿no? Porque hay muchos temas para ir comentando, que Milei está en Los Ángeles. Milei ya está en Los Ángeles, ayer tuvo reuniones con empresarios, un día clave en el día de hoy, la estadía va a ser breve. Ayer estuvo con una joven que quiere ser astronauta y está en vías de ser entrenada para ser astronauta, pero también brindó una conferencia en la organización del Instituto Milken ante unos 80 invitados de sectores como energía, finanzas, entretenimiento, hotelería, y este viernes prevé regresar a la Argentina para seguir el domingo de cerca las elecciones. O sea que del acto de Moreno, Milei se fue a Beverly Hills y el presidente cambió en pocas horas el escenario del cierre de campaña en este viaje relámpago para reunirse con inversionistas, empresarios y una aspirante a astronauta argentina, en una visita de 24 horas apenas y que fue acortada porque desistió de ir a Las Vegas a mirar o a presenciar el espectáculo de Fátima Flores, donde había sido invitado. Finalmente, con los escándalos que hay en la Argentina, Karina Milei le dijo: no vas a ver a Fátima Flores, esto sería un escándalo, sumar un escándalo más a todos los escándalos que ya tiene el gobierno. Estuvo acompañado por Luis Toto Caputo, por el ministro de Economía, por el cineasta Santiago Oria, que sigue filmando lo que ellos creen que es una
gestión épica por parte del gobierno para hacer algún día una película y deleitarnos con una película sobre la gestión de Javier Milei. Y también estaba el embajador Alex Oxenford en la comitiva. Milei finalmente se reunió también con la salteña Noel de Castro, de 28 años, que es aspirante a ser la primera astronauta argentina. Lo esperó un rato en el lobby del hotel y el presidente bajó en el ascensor vestido con un traje oscuro y corbata para recibirla. Es ingeniera biomédica y máster en ingeniería aeronáutica. Noel de Castro fue seleccionada por la empresa estadounidense Axiom Space como candidata para integrar una futura misión espacial tripulada que podría concretarse en el 2027 y tiene el respaldo de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la CONAE, y de la Secretaría de Innovación y Ciencia y Tecnología. Fijémonos cuántas cosas buenas podemos hacer los argentinos, pese a Milei, ¿no? Pese a este gobierno de desquiciados que, atención, porque me está llegando información de todo tipo, ¿no? Y tantos son los escándalos que rodean a Javier Milei, que ya se está empezando a pensar seriamente, en varios sectores de la oposición, ni hablar del kirchnerismo, de que si Milei no gana las elecciones de octubre, o le va mal en las elecciones de octubre, y continúan los escándalos, continúan las barras bravas, continúan los hechos de corrupción, continúan las revelaciones, y todo esto que se está revelando, y además de una economía totalmente frenada, en donde ayer nos decía Catopodis que vamos a tener 2 meses tremendos, nefastos, de cierre de empresas, de desempleo y demás. Hay muchos que ya con estas mayorías que está teniendo la oposición en el Congreso, que son más de 2/3, podrían iniciarle un juicio político a Javier Milei. Esto es una versión que ya hay que empezar a comentarla, porque cobra un cuerpo que es bastante, concreto, ¿no? No es ya una visión conspirativa. Hay personas en la política que están hablando de que con estos niveles de rechazo que tiene Javier Milei en la oposición, todavía no en la sociedad, pero hay que ver qué pasa en las elecciones, porque si en las elecciones gana Milei o en las elecciones hay un resultado favorable a Javier Milei y la gente lo aprueba, bueno, obviamente se desvanece cualquier teoría de juicio político, pero si hay una derrota, recordemos lo que pasó en la elección de medio término de Fernando de la Rúa, ¿se acuerdan? Perdió Fernando de la Rúa la elección del año 2000 y después, 2001, a mitad del 2001, perdió las legislativas y no duró mucho tiempo más en el poder. Pero esta vez fue con una crisis social, con hechos de mucha violencia en las calles, en donde ya de la Rúa no tuvo cómo gobernar, porque no tenía de dónde agarrarse, no tenía poder político para poder tomar ninguna iniciativa, porque todas las iniciativas eran rechazadas por el Congreso y además todas las iniciativas iban agravando la crisis, como por ejemplo la llegada de Domingo Cavallo, que ante una situación de recesión furibunda, Domingo Cavallo aplicó el corralito y ya salió hasta la clase media y alta, salió a la calle a protestar contra el corralito porque le tocaron el bolsillo y eso fue ya irremontable para De la Rúa. Bueno, ¿qué pasa si pierde una elección de medio término Javier Milei? ¿No? Esta es la gran duda. ¿Qué pasa? Con el nivel, digamos, de clima hostil que hay en las calles, con el nivel de violencia que genera el propio Milei en las calles, en los actos, a donde va Javier Milei hay violencia. A donde va Javier Milei ahora nos encontramos que hay barras bravas. Lo único que nos faltaba, después de ver a toda la casta dentro del gobierno anticasta, o supuestamente anticasta, después de ver casos de corrupción, después de ver clientelismo, después de ver nombramientos y nepotismo en el PAMI y en la CES, después de ver todos los nombramientos de hermanos, hermanas y casos de corrupción vinculados a la familia de los Menem. Después de ver todo eso, vemos las barras bravas de River cuidando las espaldas de Javier Milei, encapuchados, matones, yendo con un aire de guerra, de clima de guerra, un clima de guerra en lugar de un clima de fiesta para un cierre de campaña, con todo militarizado, con la gendarmería. Todo eso es un gobierno que no se puede sostener por mucho tiempo más. Y esto lo digo con una seria base de análisis político. No se puede sostener un gobierno con este nivel de
de mala praxis y de violencia que existe en el gobierno de Javier Milei. Mientras tanto, Milei la pasaba bien en Estados Unidos en el día de ayer y se reunió con representantes de Crescent Capital Group, Stanhope, Vista Investment Group, Globant, Panda Express, Diamond Resorts, Citi, JP Morgan, Cleargle Capital, Wider, Coinbase, Paramount, Visa, Chevron, PIMCO, Copa Airlines, Amazon Web y las cámaras de comercio de Los Ángeles y de Beverly Hills. Estuvo Milei en el centro Blinken dando una conferencia de prensa, mejor dicho, una conferencia en el centro Milken, perdón, con la gente de la Embajada Argentina en Washington, explicando las maravillas de poder venir a invertir a la Argentina. Yo les doy un adelanto, es muy difícil que vengan inversiones a la Argentina con el nivel de consumo destruido que hay en la Argentina en este momento. Prácticamente hacer un negocio en la Argentina hoy implica, hundir inversiones que después no tienen retorno porque no hay actividad económica. Hay muy poca actividad económica, salvo en sectores como la minería, los servicios financieros o la energía, y ahí puede ser que haya algún tipo de iniciativa de inversiones. También el Nene Vera habló ayer, admitió que en el acto de Milei se fue con un Audi descapotable, que debe, bastante plata en multas. El dirigente con pasado peronista, Ramón Nene Vera, que ahora milita en el Partido Libertario, en la Libertad Avanza, que había estado en el kirchnerismo, viene del kirchnerismo, el Nene Vera, y fue recogido por Sebastián Pareja, ¿no? Otro de los ex kirchneristas que conforman la Libertad Avanza. Estuvo detrás de la organización del cierre de campaña y lo señalan por haber dejado entrar a los encapuchados de la barra brava de River, ¿no? Este señor, Ramón Nene Vera, dijo que se fue del acto en su auto descapotable Audi 3 con más de 10 infracciones registradas. Bueno, ¿quién no tiene 10 infracciones registradas en un auto, no? El vehículo en cuestión, según contó el propio dirigente durante una entrevista con María Julio Oliván en el canal Streaming Border, tiene varias multas por un valor total que aseguró desconocer. Son 200.000 pesos, no sé, es muchísimo. Si eso volviera, no creo que 10 multas sean solo 200.000 pesos, ¿no? Seguramente deben ser más, pero bueno, eso fue lo que dijo Ramón Nene Vera. Bueno, tampoco hay que caerle porque tenga 10 multas, ya las pagará, ¿no? No es tanto tampoco. Sí, es una cifra importante el nivel de multas que tenía la camioneta que llevaba a Javier Milei en el acto de Moreno, en la caravana de Moreno. Esa sí tenía 41 millones de pesos de multa. Ahí sí ya estamos hablando de algo más importante. Ahora, también hay que decir y contar que Marcela Pagano, la diputada que era libertaria y ahora es del bloque Coherencia, denunció a Guillermo Francos por omisión de denuncia porque Francos la había tratado de golpista, así que Marcela Pagano también sumó una denuncia contra Guillermo Francos después de haberlo denunciado también en la Comisión Bicameral de Inteligencia por tener agentes de inteligencia adentro de su ministerio o de la jefatura de gabinete. Pero la frutilla del postre del día de ayer fue un tuit que redactó el gordo Dan. Daniel Parisini, ustedes saben, Daniel Parisini es uno de los más importantes hombres de la Fuerza del Cielo, de Santiago Caputo, y ya están totalmente perdidos los muchachos de la Fuerza del Cielo, porque primero Santiago Caputo... Ninguno de los referentes de la Fuerza del Cielo fue al acto de Moreno. Ya eso implica un quiebre realmente importante con el gobierno de Javier Milei. Prácticamente están afuera de todo. Están afuera de todo. Ahora vamos a adelantar un escándalo, y ahora nos vamos a ir a la columna agropecuaria, pero un escándalo que rodea ahora al gordo Dan. Daniel Parisini, uno de los jefes del brazo armado de la Fuerza del Cielo. ¿Se acuerdan, Daniel Parisini, cuando dijo nosotros somos el brazo armado de Jabo? Bueno, Daniel Parisini ayer hizo un tuit, o redactó un tuit, que mereció el rechazo incluso hasta de Guillermo Francos, que después vamos a escuchar.
Bueno, pero vamos a adelantar el tuit porque realmente no tiene desperdicio el nivel de locura y de desquicio que tiene el gobierno de Javier Milei, el de las barras bravas, el de la corrupción, de las coimas. Bueno, el gordo Dan dijo, y ahora nos vamos a ir a tomar contacto con nuestra columna agropecuaria, pero antes vamos a contar este tuit porque me gusta tirar todos los temas así calientes primero y después vamos a desarrollarlos, ¿no? Pero dijo el gordo Dan, dijo, Luis Juez le acabó adentro a una mujer, que no era su esposa, ¿no? A ver, esperen, porque a veces Internet tiene estas cosas que no deja mostrar bien, por lo menos en su plenitud, los tweets, ¿no? O los elementos gráficos. Ya lo vamos a rescatar. Acá los vamos sí, lo estamos mostrando en pantalla y ahora lo rescatamos por otro lado. Porque no tiene desperdicio mencionar este tuit, a ver, ¿cómo se lo podría llamar? Cruel, desquiciado, un tuit de total mal gusto. Bueno, a ver, mire lo que dijo el gordo Dan. Luis Juez le acabó adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija. No se hizo cargo de la nena hasta que la justicia lo obligó. Y ahora la usa para hacer política poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos del presidente Milei. Esto es lo que puso el gordo Dan ayer en un tuit, que fue repudiado por todos, por todo el mundo, entre ellos Oscar Sago, el diputado que era de La Libertad Avanza, y después hasta incluso Guillermo Franco salió a hablar en contra del tuit del gordo Dan. Algo que es grosero, maleducado, cruel, es de no quiero caer en una mala palabra, pero es de una persona absolutamente asquerosa, fea, inmunda. Es una inmundicia que sale de la boca de este tipo que es una persona que la verdad que no tiene todos los patitos en su lugar, ¿no? Luis Juez dice, Luis Juez le acabó adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija, no se hizo cargo de la nena hasta que la justicia lo obligó y ahora la usa para hacer política poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos del presidente Javier Milei. Este tuit lo borró el gordo Dan después de darse cuenta del papelón que hizo, pero antes de borrarlo generó un escándalo. El propio Guillermo Franco salió a repudiarlo, manifestó su repudio por el tuit del gordo Dan y esto agrava aún más la situación interna dentro del gobierno de Javier Milei porque ya prácticamente las fuerzas del cielo han quedado absolutamente, pero absolutamente desacreditadas con todo lo que está pasando, ¿no? No fueron al acto, finalmente prácticamente no hicieron cobertura de las redes sociales del acto de Moreno. Hay un quiebre adentro del gobierno, es todos contra todos, es un gobierno roto que ya no puede continuar. Ayer una persona, no sé si exagerando, pero una persona que conoce mucho y que tiene mucha información del gobierno me decía, está gobernando Lilia de Moine, porque Karina Milei está quebrada por lo que le pasó con las coimas en el Andis. Karina Milei no puede tomar decisiones, están totalmente absortos, sorprendidos, digamos, estupefactos, no tienen reacción. Milei tampoco tiene reacción, ahora se lo mandaron a Estados Unidos para tratar de distraerse, y entonces ¿quién toma las decisiones? Lilia Lemoine, me decían. No sé si será verdad o mentira, pero es creíble. En este contexto es creíble. Y yo le preguntaba, pero Guillermo Franco, que es una figura más o menos sensata, bien vista, no, Guillermo Franco nunca tuvo decisión en el gobierno, no le dan bola. Siempre Guillermo Franco cumple órdenes, no tiene un predicamento, una capacidad de poder generar algún tipo de política y que le den algún tipo de apunte, ¿no? Que le lleven el apunte. Bueno, nos vamos a ir a la columna agropecuaria porque estamos en contacto con Gabriel Quaiser, editor de noticiasagropecuarias.com. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Mariano? Bien. Bueno. Lindo temita para seguirla. Sí. No, lo que está pasando a nivel nacional. Un poco de agua. Sí, a ver, además de que nos tapó el agua a nivel político, nos tapó el agua en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, así es. Sí, es un tema que, bueno,
Me gustaría traer otros temas, pero hay mucha noticia respecto de lo que es la inundación y de lo que fue, lo que sumó, digamos, la tormenta de Santa Rosa, que después de muchos años, que yo recuerde, vino bastante puntual, porque viste que siempre se dice que 10 días antes o 10 días después es tormenta de Santa Rosa. Sí, claro. Bueno, esta cayó el fin de semana del 30. Justo el de 30, agosto. 30 y 31 fue lo peor de la tormenta de Santa Rosa, sí. Bueno, y complicó mucho las cosas. Entra en las zonas que estaban complicadas, ¿no? Recordemos que no es toda la Argentina la que está inundada, como en otras oportunidades, o mucha parte de la Argentina, cuando fueron las inundaciones de Mesopotamia, digamos, ¿te acordás que el exceso de agua en el Paraná y todo esto? Estas son suscriptas al centro oeste bonaerense. Y bueno, y dentro de lo malo hay un poquito de todo. El gobierno nacional oficializó la emergencia o desastre agropecuario para 12 partidos, que son Juan, Torkins, 9 de Julio, Carlos Casares, La Madrid, Coronel Suárez, Guaminí, Bolívar, Tapalqué, 25 de Mayo, Saladillo y Roque Pérez. Ajá. Eso, ahora los productores tendrán que gestionar un certificado provincial para acceder a los beneficios como prórrogas impositivas y facilidades crediticias con la mejor de las suertes, ¿no? Recordemos que Carvap calcula que hay más de 1 millón de hectáreas productivas que están bajo el agua y que, bueno, afectó el 15% del maíz en la zona y está por verse, por ejemplo, la siembra de soja. Es muy probable que ya pase los productores a hacer una siembra de soja más tardía, que es otra estrategia, ¿verdad? Tienen que comprar, por ejemplo, semillas digamos, de crecimiento más rápido, por ejemplo, para que la soja esté cosechable en pocos meses y no hacer una soja del estilo más larga, que es la que te da mayor rendimiento, pero bueno, en este momento no se podría hacer. Contame, Gabriel, con una inundación como esta, ¿cuánto tiempo tarda en irse el agua? ¿Se sabe más o menos? ¿1 semana, 2 semanas, 3 días? ¿Cómo drena? Bueno, la buena noticia dentro de todo es que se pronostica que septiembre va a ser un septiembre atípico, no en cuanto a lluvias, que va a ser más o menos normal, pero sí en cuanto a calor. Va a ser un septiembre muy caluroso. Eso va a ayudar en la evaporación, pero en cuanto a lo que es la absorción del agua por parte del suelo, en estos campos que ya están saturados, eso va a demorar, no sé, de aquí a un mes. Por eso se dice que va a retrasar la siembra de soja, que mayormente en la zona núcleo empieza en octubre. Claro. Con lo cual, por eso digo de que ya los productores que van a hacer soja están planteando una nueva estrategia, que es hacer una soja más corta, o soja, sí, más corta, digamos. Esto es toda una estrategia, porque hay sojas que son, semillas que son para hacer una soja larga, como digo, y una para hacer una soja corta. Sí, eso Entonces, se entendió. Ahora, ¿esa soja corta tiene la misma calidad, las mismas propiedades que la soja de más lento crecimiento? Claro, pero finalmente es un poroto más chico, o sea, de menor peso, o sea, que te va a dar una cosecha menor en cuanto a tonelaje, por ejemplo. Concretamente a tonelaje. Después lo que es la calidad, no, la calidad es la misma. Siempre es soja transgénica también, recordamos. Bueno, y te sigo con perlitas de lo que es la inundación, porque en medio de la inundación, sí, pero después de que cayó esta tormenta de Santa Rosa, al ministro de Asuntos Agrarios bonaerenses se le ocurrió visitar el 9 de julio, que es el partido más afectado, que por primera vez pisó el 9 de julio, digamos que según los productores recuerdan, están inundados desde marzo con las lluvias. ¿Te acordás que tuvimos un verano muy seco y en abril llovió mucho? En febrero llovió mucho. Y eso ya empezó a complicarse el 9 de julio y Casares, por ejemplo, ya en marzo, con esas lluvias. Bueno, Javier Rodríguez, el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, visitó el partido, se reunió con la intendente, se reunió con productores, y después de la reunión los productores salieron con todo, con una carta acusándolo de todo.
que la ayuda fue insuficiente y focalizada en pequeñas obras, y fue totalmente inoportuna y con tinte preelectoral. Así que, bueno, un tiro por la culata para el hombre. Claro. Y después termino con el estado de los cultivos, pero esto ya no en lo que es la zona, sino que ha llovido en otras zonas también, Santa Fe y Córdoba, en zonas donde también importantes de cultivo, pero y esto fuera de ser una mala noticia la lluvia, en el caso del trigo fue muy favorecido y mejoró ciertas situaciones en muchos lotes, y ahora la bolsa de cereales dice que casi el 100% de los cultivos está en condición normal y excelente según el relevamiento que hizo esta semana. Bien. Aunque hay cerca de un 30% de la superficie, sobre todo en el este y en el sur agrícola, que atraviesa excesos hídricos y aparición de enfermedades. Bien. Pero, por ejemplo, el caso en esta zona inundada que hablamos de la provincia de Buenos Aires, directamente ni se sembró, o se perdió, digamos, ¿no? Porque claro. Está bajo el agua, digamos, perdido. Excelente. Otro tema es, respecto de cultivos, el maíz todavía no se pudo terminar de levantar, porque, bueno, las lluvias que cayeron donde todavía quedaban lotes por cosechar, no se pudieron meter las cosechadoras, aunque ya en algunas zonas como Entre Ríos, Santa Fe y algunas zonas de Córdoba, ya empezó la siembra también de maíz, de la cosecha que se va a levantar el año que viene. Excelente. Y finalmente el girasol también, que venía muy adelantada la siembra, mucho más que... Es la siembra que va más rápido en los últimos 5 años, según los relevamientos, pero también debió frenarse porque, bueno, las lluvias no permiten las tareas. Bien. Gabriel, tenemos que irnos al informativo. Sí, ¿tenés algo más? No, era la cuestión del clima, que pues, es una información para todos, que se preparen para un septiembre caluroso. Ah, perfecto. Que va a venir bueno, bien buenas noticias. Llega la primavera entonces. Ahí está. Bueno, y ojalá que eso le haga bien al campo. Te mando un abrazo, porque ya estamos sobre el informativo. Gracias y hasta la semana que viene. Estamos siempre en contacto. Gabriel Kuaiser, editor de noticiasagropecuarias.com. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Econoticias. Toda la información al instante. 9 de la mañana, 2 minutos en la República Argentina. En Buenos Aires el cielo está despejado. La temperatura 4 grados 2 décimas. Javier Milei tiene previsto asistir al búnker de campaña el domingo en Gonet. Si los resultados acompañan, en La Libertad Avanza no descartan la presencia del mandatario. Internacionales, Donald Trump cambiará el nombre de Departamento de Defensa por Departamento de Guerra. Creado en 1789, el Departamento de Guerra dirigió y supervisó el ejército de los Estados Unidos en ambas guerras mundiales. Espectáculos, locura por Ricardo Arjona en Buenos Aires. Agotó 10 Movistar Arena. El artista agotó las 2 fechas que había agregado en las últimas horas. Deportes, fútbol, Lionel Scaloni, tras la goleada de anoche, dijo: el objetivo es llegar al Mundial de la mejor manera. El entrenador argentino se mostró conforme con el rendimiento de sus dirigidos y pensó a futuro en la conferencia de prensa. Además, el DT de 47 años aseguró que los jugadores demostraron crecimiento, habiendo tomado las riendas del seleccionado en 2018 y siendo el entrenador más exitoso de la historia del combinado nacional.
Son las 9:04 de la mañana en la Argentina. En Buenos Aires el cielo está despejado. La temperatura 4 grados 2 décimas. La térmica 3 grados. Humedad 81%. La mejor información pasó por Econoticias. Ecomedios.com. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Nueve y 5 de la mañana, ya continuamos 4 grados 2 la temperatura, estamos en unas cuantas verdades. Ayer, como contamos antes, el Gordo Dan hizo un tuit que fue ampliamente repudiado. Hasta el jefe de gabinete, Guillermo Franco, salió a repudiar el tuit. Dijo: Luis Juez le acabó adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija. No se hizo cargo de la nena hasta que la justicia lo obligó y ahora usa para hacer política poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos del presidente Javier Milei. Uno de los que más repudió este tuit fue el diputado Oscar Sago del MID, del Movimiento de Integración y Desarrollo, ex Libertad Avanza, que escribió en la red X: repudio total, es vergonzoso que en las cúspides del gobierno haya gente capaz de estas cosas, dan asco, lo repito una y mil veces, cuiden al presidente porque está en juego el futuro del país, le pido al presidente que se sume al repudio, una falta de respeto total. Después Guillermo Franco repudió este tuit del Gordo Dan. Daniel Parisini, uno de los jefes de las Fuerzas del Cielo, que además ha dicho que las Fuerzas del Cielo son el brazo armado de Javier Milei. Vamos a hablar con Oscar Sago, diputado del MID. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo andan? Bueno, bien, yo tomé conocimiento del tuit del impresentable del Gordo Dan, porque ya hay que decir a esta altura, ¿no? Ese tipo de cosas, a través tuyo, a través de tu tuit, verdaderamente me llamó la atención. Dije, ¿qué pasó? ¿Qué hay acá? ¿Cómo evaluás esto? ¿Cómo puede salir una cosa así? ¿Cómo pudo el gobierno, el presidente Javier Milei, nombrar a este hombre como uno de los jefes de su ejército de comunicación? Bueno, la verdad, en primer medida, bochornoso, vergonzoso, no solo las palabras, que hubiese querido decir otras palabras, pero a veces me las reservo porque uno no puede ponerse a la altura de estos impresentables. La verdad que claro, no hay que ponerse a la altura. Hice un tuit, ni les contesté absolutamente a nadie, porque después salieron varios a atacarme. Salieron los inmorales a atacarme, que después, en la vergonzosa historia, cuando vos retuiteaste, cuando muchos medios de comunicación lo levantaron y lo repudiaron también, los cobardes, como hacen siempre, borran los tuits y después apostaron con un tuit que, según ellos, dicen que es mucho más liviano, qué sé yo, repudiable también. La verdad que esos golpes bajos
no se pueden permitir. O no se permiten esos golpes bajos, no en la política, en ningún ámbito de la vida, Mariano. No. Es una verdadera vergüenza. La verdad que a mí me dan asco. Esta clase de personas, ¿sabes por qué? Son todos cobardes aparte. Cobardes, se esconden atrás de un seudónimo, se esconden atrás de un tuit, después empiezan a llamar miles de tipos que no dan la cara. Entonces la verdad que tendría que ser, esto también tendría, viste que la red X o Facebook o Instagram te suspende. Yo creo que estas clases de cosas tendrían que suspender a estos tipos de por vida, porque eso es verdaderamente vergonzoso. Ayer un periodista lo decía, creo que era Babich, capaz que dijo, habría que meterlos presos a estos tipos, la verdad, porque dan asco. Y yo creo que la justicia tiene que empezar a actuar con esta clase de golpes bajos que la verdad que no, yo por lo menos no me lo voy a aguantar y voy a salir a defender, esté conmigo o no esté conmigo cualquier persona. Yo con Luis G tengo buena relación, nada más. Nunca estuve en el partido político de Luis G, nunca compartí listas con Luis G, nunca compartí un espacio con Luis G, pero la verdad voy a salir a defender quien esté de la vereda de enfrente, lo que sea, si es agredido por esta clase de basuras. Es injurioso, ¿no? Ya, si le querés buscar un delito, creo que el de injuria se engancha bastante bien con lo que escribió el Gordo Dan, porque es una agresión pública a una persona, incluso valiéndose de un defecto, de una discapacidad de una persona, ¿no? Es injurioso, obviamente calumnioso, daña el honor, daña a la persona, perjudica a la persona que recibe ese insulto, y después lo borró. Después el Gordo Dan borró su tuit, pero escribió otro diciendo que Francos por ahí no entiende, porque Francos lo salió a rechazar, sí, también. Claro. Y dice, Franco por ahí no entiende la vehemencia de la frontalidad histórica para decir la verdad que caracteriza a la Libertad Avanza, porque cuando nosotros estábamos haciendo campaña con todo el aparato kirchnerista en contra y bajo la persecución y amenazas constantes de ir presos por enfrentar al sistema podrido de enfrente, ¿cuándo estuvo a punto de ir presos el idiota ¿no? Por favor. Él formaba parte del gobierno de Alberto. Mirá lo que pone, él formaba... Mirá lo que pone, él formaba parte del gobierno de Alberto Fernández. El Gordo Dan dice que Franco... Una cosa es... a ver, por eso te digo, es una interna permanente que tienen, este gobierno tiene una interna permanente. Yo lo vengo diciendo desde que salieron las escuchas, de que salieron todos estos cuestiones de coimas a la luz, y yo permanentemente lo dije, muchachos, tienen una interna feroz adentro, no le echen más la culpa a la oposición. Ningún sector de la oposición está metido en el espionaje, en todas esas cosas que quieren, es un problema interno que tienen grave. Resuelvan el problema interno, hagan lo que sea, mátense, péguense en un tiro cada uno. A mí me importa verdaderamente un carajo lo que haga cada sector de este gobierno, porque ya me dan asco. El tipo que nos sale a repudiar, por suerte, mira que yo tengo muchas diferencias con Guillermo Franco, por suerte hay un tipo que tiene 2 dedos en el cerebro, que tiene 2 dedos de frente y pudo salir a criticar. Yo creo que tiene que ser una avalancha de crítica, no solo del sector de la oposición, como me encuentro yo hoy, pero sino parte del sector del oficialismo. Pero ¿sabes cuál es el problema? Muchos aplauden y se ríen. Y la verdad que me dan asco también. Todos los que aquellos aplaudan y se rían, me dan asco también, porque tendrían que ser una avalancha de tweet, de Instagram, de Facebook, lo que sea, en la programa de televisión, dando la cara, repudiando esta clase de agresiones. La verdad que estoy muy pero muy enojado, no quiero decir palabras que no suelo decir. No, a mí me pasa lo mismo que a vos, pero la verdad que a mí me pasa lo mismo que a vos. Estoy semejantemente enojado, Mariano, porque esto no lo puedo. Yo te agradezco infinitamente, como le agradezco a muchos medios de comunicación que ayer, TN, A24, todos los periodistas que están, y vos fuiste uno de los primeros que levantaste y saliste al cruce de esto, y yo les agradezco porque esto no se puede dejar pasar, ¿sabes por qué? Porque después de esto vienen otras cosas. Claro. Vienen las agresiones de otro tipo. Entonces, cuando vienen las agresiones de otro tipo, la verdad que perdemos todos. Y ya hemos vivido hechos violentos. Como dijiste vos, este chico que dijo que es el brazo armado, y después se cagó todo y dijo que la única arma que tiene un teléfono celular en la mano es un cagón de mierda. Si tiene huevo, que dígalo por qué quiso decir que es un brazo armado. Ya hemos vivido la época negra de los brazos armados ya acá.
y hemos tenido bastante tristeza. Pero Así que resulta que después el brazo armado es la barra brava. Después el brazo armado, Oscar, es la barra brava de River, que se presentó para custodiar la seguridad. De River, sí, de comunicación, de varios. De comunicación, de varios, porque un periodista deportivo los identificó a todos. Exactamente. Entonces, ¿viste? Se jactan de eso y eso es violencia también. Entonces, viste, yo le pido a todo el mundo que hagamos un esfuerzo para bajar las aguas y repudiar absolutamente todo esto. Si repudiamos todos y todos lo ponemos en vereda a todos estos maleducados, impresentables, la verdad que vamos a estar, yo creo que por lo menos estaremos mal en el país, seremos buenos o malos dirigentes, vos podrás estar de acuerdo o no conmigo, yo con vos, otro con otro, o de una vereda o de la otra, pero esto no lo podemos permitir, porque después de esto hay otro tipo de violencias que es la que no tenemos que entrar en eso. Oscar, te libero, sé que estás en otras actividades, así que te agradezco mucho haber tomado estos minutos con nosotros. Por favor, gracias a vos y como siempre, Mariano, siempre en veredas, a veces estamos en veredas juntos o podemos estar separados, pero en estos temas que estemos juntos para repudiar, me pone muy contento. Totalmente, lo mismo digo. Abrazo enorme, Oscar. Gracias, un abrazo, Mariano. Diputado Oscar Sago, de la Libertad, ex de la Libertad Avanza, ahora del Movimiento de Integración y Desarrollo y del MID, ¿no? Integra el bloque junto con otros 2 diputados que se fueron de la Libertad Avanza. Fíjate lo que pone el gordo Dan después de haber cometido ese atropello, esa agresión gratuita a Luis Juez, que además Luis Juez no estaba en la agenda de nadie, ¿no? En este momento no revestía ningún tipo de peligro. El problema del gobierno de Javier Milei no es Luis Juez, el problema es Milei. Los 63 votos que hubo en contra del veto a la ley de emergencia de discapacidad no son de Luis Juez. Son 63 votos que se ganó el gobierno en contra. Porque acá identifica a Luis Juez y lo agrede a Luis Juez. Pero hubo otros 62 senadores que también votaron en contra del veto y que rechazaron el veto. Fíjense la estupidez que dice el gordo Dan después de haber hecho esa estupidez, esa sin razón que hizo con el tuit contra Luis Juez y contra su pobre hija que sufre discapacidad. El gordo Dan dice: Franco por ahí no entiende la vehemencia de la frontalidad históricas. ¿Qué históricas? Ahí está, lo tenemos en pantalla, el tuit nefasto del gordo Dan. Que están en política hace 2 años estos tipos, y dicen históricas, la vehemencia y frontalidad histórica para decir la verdad. Encima dice que dicen la verdad, porque todo es mentira, todo esto en el gobierno es mentira, desde que son anticasta hasta que son limpios, que no son corruptos, todo es mentira, son corruptos, son sucios, son casta, son lo peor de la casta, porque además son la casta mentirosa, porque la casta del kirchnerismo te dice somos casta y somos esto, pero la Libertad Avanza se vendió como una facción que orinaba agua bendita. Y ahora nos estamos enterando de todas esas cosas. Usan barra bravas, tienen coimas en Landís, tienen todo lo que lo que tiene la casta, ¿no? Y fíjense lo que dice: Franco por ahí no entiende la vehemencia de la frontalidad histórica para decir la verdad que caracteriza a la Libertad Avanza, porque cuando nosotros estábamos haciendo campaña con todo el aparato kirchnerista en contra y bajo persecución, amenazas constantes de ir presos por enfrentar al sistema podrido de frente con mayúsculas, él formaba parte del gobierno de Alberto Fernández. O sea que dan culpa a Guillermo Franco de formar parte del gobierno de Alberto Fernández, pero a Guillermo Franco no lo puso en el gobierno de Milei Alberto Fernández, lo puso Milei en el gobierno. A ver, Gordo Dan está criticando a una decisión de Milei, porque si Guillermo Franco está en la jefatura de gabinete es por designación de Javier Milei y a lo mejor por consejo de Eduardo Ornequian, que es el jefe de Guillermo Franco, es el jefe de Milei, es el jefe de todos. Pero el gordo Dan está cuestionando a un hombre que pone Javier Milei por haber integrado el gobierno de Alberto Fernández.
A ver, sigue el tuit. Dice, acá uno se enoja con los inmorales que están tirando el plan económico milagroso del presidente Milei al tacho de basura y condenando nuevamente a la pobreza a millones de argentinos, porque encima tienen el tupé de hacerlo utilizando como escudo moral a los sectores más vulnerables de la sociedad, sabiendo perfectamente lo que están haciendo. A ver, milagro económico, ¿cuál es el milagro económico? Si está lleno de desempleados, cayeron 13.000 empresas, pymes, hay cada día más desempleados, se pierden 1.500 puestos de trabajo por mes. ¿Cuál es el milagro del que habla el estúpido del gordo Dan? Un idiota mental, un tipo que no tiene cabeza, no tiene cerebro. ¿Cuál es el tupé que tiene el gordo Dan para hablar? Inmorales que están tirando el plan económico milagroso del presidente Milei. El plan económico se está cayendo porque el Toto Caputo es un inepto para la economía, porque Javier Milei es un desquiciado y además un inepto, y porque están gobernando para grandes sectores especulativos y grandes sectores económicos y se olvidan de los sectores medios, de los jubilados, de la clase media, de las pymes y demás. A ver, como además no sabe escribir porque no pone un punto en ningún lado, prosigue el gordo Dan. En consecuencia, no se dejen psicopatear por los psicópatas nunca, ni un paso atrás, Guille. Encima le dice Guille, venceremos, como si fuera los montoneros que decían venceremos, un mamarracho lo que ha hecho el gordo Dan. Vamos a escuchar ahora, si tenemos ahí en punta, Claudio, las declaraciones de Guillermo Francos, porque Guillermo Francos salió a hablar de este tuit desquiciado del gordo Dan. Escuchemos lo que dijo el jefe de gabinete Guillermo Francos, al que el gordo Dan dice que él estaba en el gobierno de Alberto Fernández y sin embargo fue nombrado por Javier Milei, el jefe del gordo Dan. A ver, escuchemos, Guillermo Francos. Bien, tu apreciación sobre este tuit. No, lo repudio totalmente. Me parece absolutamente fuera de lugar, me parece repudiable y creo que no puede aceptarse de ninguna manera ni la grosería, ni la forma en que se expresa, ni el fondo de la cuestión. Yo creo que, por lo demás, Luis Juez había anticipado ya en la votación anterior, en la primera,